Bueno, ¿cuáles son las condiciones de seguridad o los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de eh, dimensionar una estructura? ¿Sí? Primero sería el criterio de resistencia, ¿sí? Es decir, que las tensiones estas que nosotros teníamos acá, se me están perdiendo, estas tensiones sean menores que las tensiones admisibles que admite el material, ¿sí? Que son las que evitan la rotura, ¿sí? El desprendimiento de los distintos granos del material, ¿sí? El otro es el criterio de deformación, ¿sí? Es decir, que la deformación tiene que ser compatible con el uso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún momento de que si nosotros diseñamos un árbol de leva, ¿sí? Y ese árbol de leva tenía una distorsión tal, ¿sí? No se rompía, ¿sí? No se cortaba por torsión, ¿sí? Pero tenía una deformación, ¿sí? Y eso iba a provocar que a medida que vayamos aumentando las RPM del motor, las válvulas abran cada vez más tarde, ¿sí? Lo cual, por supuesto, que trae una pérdida de rendimiento del motor, ¿sí? Y el último es el criterio de estabilidad, ¿sí? El criterio de estabilidad, sí, por supuesto que eh, nosotros cuando estamos trabajando en, en ingeniería, ¿sí? Usamos lo que se llama la estabilidad, el criterio de estabilidad, valga la redundancia, estable, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando lleguemos a la última unidad, que vamos a ver lo que es el fenómeno de pandeo, ¿sí? Nosotros vamos a estar tratando de mantener una viga comprimida, eh, perdón, una columna porque está comprimida axialmente, ¿sí? Dentro de eh, unos valores que nos permita que eh, no se genere el pandeo, ¿sí? Que es la pérdida de estabilidad en la compresión, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que nosotros queremos, esto ya se lo había presentado capaz como un ejemplo, ¿sí? Si nosotros queremos levantar un ascensor, vamos a utilizar un cable, ¿sí? Porque el cable al no soportar el momento flector, ¿sí? Puede ser enrollado alrededor de un carretel, ¿sí? Pero bueno, con ese mismo cable no podríamos empujar eh, el ascensor para tratar de levantarlo, ¿por qué? Porque no soportaría eh, el, el, eh, la carga, ¿sí? Perdería la estabilidad. Salvo que en vez de utilizar un cable que tenga algunos, algunos eh, algunas decenas o centenas de milímetros de largo, tenga quizás apenas 2 o 3 milímetros, ¿sí? Bien. Entonces, para poder estudiar la deformación, es que se realizan ensayos, ¿sí? Imagínense que tenemos una barra, ¿sí? Eh, una barra perfectamente recta, ¿sí? Que tiene una sección transversal A, ¿sí? Vista acá en la parte transversal, que tiene una longitud L, ¿sí? Que a su vez cumple con las siguientes hipótesis. Primero, que el eje es perfectamente recto y tiene longitud, por supuesto, L.
Luego, que la sección transversal A es constante a lo largo de toda la barra. ¿Sí? Que el material es homogéneo e isótropo, es decir, homogéneo, ¿sí? Que es todo el mismo material, ¿sí? E isótropo, que tiene las mismas propiedades en cada uno de sus puntos, ¿sí? Está empotrado en un extremo, libre en el otro, y es sometido a una carga P variable desde cero, ¿sí? Es decir, que esta carga P va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando su valor, ¿sí? Desde cero. Y no estamos considerando el peso propio de la viga, perdón, de la barra, ¿sí? Bueno, esa barra, al ser cargada, ¿sí? Va a sufrir una deformación que la vamos a llamar delta, ¿sí? Que es esta deformación que tenemos acá, ¿sí? La vamos a llamar delta. Que por supuesto va a partir desde cero, ¿sí? Que es cuando tenemos la deformación, cuando la longitud total es igual a L, ¿sí? Hasta que vamos a llegar a una deformación máxima, ¿sí? Y esto que tenemos acá, es un diagrama de la deformación versus la carga P, ¿sí? Al principio, ¿sí? Voy a tratar de dibujar, ¿sí? Al principio vamos a tener una parte que vamos a llamar la parte proporcional, ¿sí? Que va a ir aumentando, que a medida que va aumentando la carga, la deformación aumenta de manera lineal respecto a la carga, ¿sí? Luego vamos a tener una segunda carga que ya sobrepasa la proporcionalidad, ¿sí? Que establece lo que se llama límite elástico. ¿Qué significa el límite elástico? Que si nosotros dejamos de aplicarle la carga a esa P hasta este punto, ¿sí? Lo que va a hacer el cuerpo es volver, ¿sí? Sobre sus pasos y terminar con la deformación cero, ¿sí? Con la deformación inicial. Es decir, que este periodo, lo que se llama el periodo elástico, o la carga P, que es la que da el límite elástico, significa que no tenemos una deformación permanente sobre ese material, ¿sí? Luego, pasado ese límite elástico, o esa carga elástica, lo que va a pasar es que el material se va a deformar sin aumentarle la carga P, ¿sí? Vamos a pasar por lo que se llama un periodo de fluencia, ¿sí? El material va a empezar a fluir, ¿sí? Acá es donde empiezan a aparecer las deformaciones permanentes, ¿sí? Es decir, que si nosotros después de esto dejamos aplicar la carga, ya no vamos a tener, ya aparecen deformaciones permanentes en el material, ¿sí? Ya el largo no va a ser L, sino que va a ser L más un delta, ¿sí? Bueno, va a llegar un punto, ¿sí? De deformación en el cual la carga P va a empezar a crecer nuevamente, ¿sí? Para poder hacer de que tengamos deformaciones, ¿sí? Hasta que va a llegar a un punto acá, ¿sí? Que va a ser lo que se llama
la carga máxima. ¿Sí? Esa carga máxima sería lo máximo que puede aguantar el material. ¿Sí? Y nosotros vamos a seguir aplicando una carga y vamos a ver que la carga empieza a disminuir en su valor, ¿sí? Aumentándose la deformación hasta que llega un momento que tenemos lo que se produce lo que se llama como rotura, ¿sí? Se corta el material. Bien. Si nosotros, por ejemplo, en algún momento eh, aumentamos la carga, pasamos por la fluencia, elevamos un poco más y disminuimos de vuelta la carga P, vamos a volver sobre este punto, ¿sí? Donde vamos a tener una deformación permanente. Vamos a seguir manteniendo un periodo elástico, ¿sí? Como habíamos puesto acá, ¿sí? Y si después volvemos a cargar material, ya la fluencia no va a existir, ¿sí? Va a tener otro tipo de comportamiento el material, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero este diagrama que teníamos antes depende de las dimensiones que tiene nuestra muestra, ¿sí? En este caso sería esta barra. Porque, bueno, no es lo mismo tratar de estirar una barra que tenga 10 milímetros por 10 milímetros de lado, ¿sí? Que una que tenga 150 por 150. Las cargas van a ser totalmente otras, la deformación también va a ser totalmente otra, ¿sí? Entonces, esto depende, este diagrama que tenemos acá depende de las eh, dimensiones de nuestra probeta, ¿sí? Para independizarlo de eh, de esas magnitudes, lo que hacemos es definir, ¿sí? En realidad lo que ya habíamos visto, como tensión normal a la carga P dividido el área transversal, ¿sí? Y a la deformación específica como la deformación absoluta sobre el largo de la probeta, ¿sí? Verán de que, por supuesto, el diagrama tiene exactamente la misma forma, pero bueno, con otra escala, ¿sí? Y acá se establece lo que se llama la ley de Hooke, ¿sí? Que nos dice de que las tensiones son igual a, en realidad son proporcionales, ¿sí? A las deformaciones y propone una constante de proporcionalidad, que es lo que establece que esto sea una igualdad, ¿sí? Y lo llama E. Y E sería el módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿sí? Que es la tangente del ángulo que forma eh, la curva, ¿no es cierto?, de tensión-deformación específica respecto del eje horizontal, ¿sí? Y bueno, esta ley de Hooke se cumple, por supuesto, durante lo que se llama el límite proporcional, ¿sí? No límite elástico, sino límite proporcional. ¿Bien? Todo lo que es el área bajo la curva es lo que se denomina la ductilidad, ¿sí? Y es la energía necesaria para poder romper esta probeta, ¿sí? Bueno, ¿cómo? 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 Dijimos que la tensión, o sea, esto que se hizo, este diagrama de tensión de formación, era para poder hacer, digamos, establecer para un material una curva característica. Todo, no importa de qué tamaño tenga la probeta, esta curva va a ser, si el material es acero, que sería esta una curva característica del acero, eh,
serían siempre iguales, ¿sí? Donde vamos a tener, por supuesto, que un sigma proporcional, un sigma elástico, un sigma máximo y un sigma de rotura, ¿sí? Acá estaría lo que sería la deformación. En realidad las tensiones de rotura terminarían acá arriba, ¿sí? Tendría que ser el sigma de rotura más grande, lo que pasa que se produce un entallamiento de la probeta, ¿sí? Un entallamiento así de la probeta haciendo que disminuya el área, ¿sí? Eh, por eso el sigma de rotura en realidad tendría que ser más grande. Bien. Bueno, sabiendo entonces ahora y habiéndose establecido ese módulo de Young, ¿sí? O el módulo E, que sería la tensión a la que tenemos que someter un material para que aumente al doble su longitud, ¿sí? Esa es una buena definición, ¿sí? Para el acero es 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es un valor a aprenderse, ¿sí? A saberlo bien. Y bueno, sabiendo que el sigma era el peso sobre el área y la deformación específica, la deformación sobre la longitud total, haciendo los reemplazos acá en esto, lo que era la ley de Hooke, ¿sí? Llegamos a que la tensión es igual a la proporcionalidad por el delta sobre L, ¿sí? Es decir, de que la deformación de una barra sometida a tracción es igual a P por L sobre E por A. Esto que está acá abajo, E por A, es lo que se denomina rigidez axial, ¿sí? Esto es decir, de que la deformación va a ser más chica cuanto más grande sea este producto que tenemos acá abajo. ¿Cómo aumentamos este producto? Y bueno, por supuesto que aumentando el área, ¿sí? Aumentando el módulo de Young, es decir, cambiando de material, ¿sí? Es decir, acá esto se ve clarito, ¿sí? La deformación, si aumentamos la fuerza, va a ser más grande. Si aumentamos el largo, va a ser más fácil, ¿sí? De deformarlo, es decir, que con menos fuerza lo eh, podemos aumentar esa deformación. Si aumentamos el área, va a disminuir esa deformación, va a ser más complicado, y si cambiamos el material, también va a ser más complicado que se deforme. Bien, entonces ya hemos establecido un modelo que nos permite, en el caso de eh, las deformaciones por tracción, establecer cuánto vale esa deformación, valorarla en una unidad de medida, ¿sí? Imagínense que acá vamos a hacer un análisis dimensional, ¿sí? La carga P va a estar dado en unidades de fuerza. La carga L, perdón, la longitud L va a estar dado en unidades de longitud, ¿sí? El área, por supuesto que unidad de longitud al cuadrado, y el módulo de Young dijimos que era eh, unidad de fuerza sobre unidad de área. Entonces, las unidades de esta área se van a cancelar con la unidad de área del módulo de Young. La unidad de fuerza de la fuerza se van a cancelar con la unidad de fuerza del módulo de Young. Nos va a quedar solamente eh, la unidad de esta ecuación en unidad de longitud, ¿sí? Es decir, que podemos establecer una unidad de medida para esto, ¿sí? Veamos cómo hacemos el ensayo de tracción, ¿sí? Hay en la facultad, hay una máquina que se llama, si mal no recuerdo, de Shimatsu,
que permite, a través de esta celda de carga, ir ensayando en las probetas para poder tener estos diagramas, ¿sí? Que lo que tenemos es una probeta de acero, ¿sí? O de cualquier material que tiene una forma determinada para poder calzarse en las mordazas, ¿sí? Con un área que está también establecida. Y bueno, vamos midiendo la carga que se le va aplicando con una celda de carga, ¿sí? Y estos dos tornillos que están acá lo que van a hacer es producir un movimiento para ir estirando esta probeta, eh, ¿sí? De manera que perdón, de manera que justo estaba buscando el chat, acá está. Que podamos medir la deformación, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos diagramas de tensión-deformación, ¿sí? Este que está acá primero en verde, ¿sí? Es diagrama de acero de carbono, ¿sí? Después tenemos acá en marrón de fibra de vidrio, ¿sí? Tiene esto que tenemos acá, vamos a mirar el de acero de carbono. Esto que tenemos hasta acá sería el límite proporcional, ¿sí? Hasta acá se cumple la ley de Hooke, ¿sí? A partir de acá ya empezamos a tener deformaciones permanentes, ¿sí? En cambio, fíjese en la fibra de vidrio, todo es proporcional hasta que se corta, ¿sí? No tiene deformaciones permanentes, ¿sí? Acá tenemos en un azulejo, un acero dulce, ¿sí? Un acero con muy, muy, muy bajo contenido de carbono, que por supuesto que la tensión proporcional es mucho más chica, ¿sí? Y bueno, y la curva, fíjense que cumple más o menos las mismas características que tiene la curva del acero con mayor contenido de carbono, ¿sí? Fíjense el aluminio, ¿sí? Que es este otro que tenemos acá. Me está faltando. Ah, este acá abajo sería la madera. Ese acá sería la madera. ¿Sí? Y el acrílico que tenemos acá abajo que no tiene periodo, algún periodo elástico, sino que es todo de formación permanente, ¿sí? Esos son los distintos diagramas. Son diagramas que tenemos que conocer para poder utilizarlo, porque cuando nosotros vayamos a ver eh, los distintos modelos matemáticos, por ejemplo, tiene que cumplirse la ley de Hooke. ¿Sí? ¿Quién me respira? Bueno, tenemos acá algunos módulos de elasticidad, ¿sí? El del acero, todo esto a la tracción, ¿sí? El acero, 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. La fundición de hierro, 750.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dura aluminio, tiene casi la misma resistencia que la fundición. Acá estamos hablando de las maderas en la dirección de la fibra o perpendicular a la fibra. Fíjense cuánto cambia la resistencia a la tracción. Y acá tenemos el granito y el hormigón a la compresión, las resistencias que tienen, que son bastante altas. El hormigón, por ejemplo, eh, se considera que a la tracción eh, no soporta absolutamente nada, ¿sí? Solamente a la compresión. Por eso en las partes que tienen que ser traccionado es necesario ponerle varillas de acero. Bien.
mirando los diferentes comportamientos en el diagrama de tensión-deformación, podemos encontrar que podemos tener materiales que son frágiles, dúctiles o plásticos, ¿sí? Frágil, que alcanza la rotura en deformaciones pequeñas, ¿sí? No tenemos fluencia y, por tanto, la rotura va a ser intempestiva, ¿sí? Abrupta. El dúctil, como el acero, tiene, bueno, primero una parte elástica, y después tiene una parte de fluencia, y sí, y después, bueno, vamos a tener un aumento de la carga hasta poder romperlo. Y los plásticos, que en realidad prácticamente no tienen un periodo elástico y podemos someterlo a grandes deformaciones antes de terminar de romper, ¿sí? Ahí tenemos una rotura de una probeta que es dúctil. Ahí tenemos una rotura frágil, fíjense que está bien marcado ahí los granos, como se ven. Y la rotura plástica en estos elastómeros que están ahí extremadamente alargados, ¿sí? Aún así sin romperse. Bueno, tenemos algunos materiales que tienen comportamiento asimétrico, ¿sí? Como por ejemplo la fundición del hormigón, que es lo que hablábamos recién, que tenemos ¿cómo es? Que al acero tenemos que, al hormigón tenemos que ponerle varillas de acero donde tenemos la parte que está sometida a tracción, ¿sí? Y, por ejemplo, en la fundición, sí, la fundición trabaja muy bien en la compresión, pero la tracción es prácticamente nula también, ¿sí? Es muy pequeño, ¿sí? Todo lo que tiene que ser, que va comprimido y eso, se puede hacer perfectamente de fundición, pero bueno, donde lo traccionamos un poco se va a partir, no tiene cohesión, mucha cohesión entre las partículas, ¿sí? Y bueno, llegamos ahí un poco a lo que sería cómo aplicar esto en lo que es el cálculo, ¿no es cierto?, de nuestras estructuras, ¿sí? Ahora, fíjense de que al tener cuerpos que son deformables, el principio de transmisibilidad de la fuerza deja de tener ¿cómo es? Validez, y el punto de aplicación que antes no lo teníamos en cuenta, ahora sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Fíjense que tanto P1 como P sub 2 acá está bien diferenciado dónde están aplicadas. ¿Por qué? Porque van a producir deformaciones diferentes, ¿sí? Y bueno, las deformaciones acá va a ser la suma de las deformaciones que vamos a tener a lo largo de cada una de donde vamos a tener aplicada la fuerza, ¿sí? Donde acá en la parte de acá abajo, que no tenemos fuerza aplicada, no vamos a tener deformación, ¿sí? En la parte intermedia va a estar deformado por el esfuerzo normal, ¿sí? Siempre el que deforma y el que tensiona es la solicitación característica. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en que ustedes tienen que saber bien, bien, bien trazar los diagramas, porque si no saben trazar los diagramas, no van a poder dimensionar una estructura, ¿sí? Y en esta parte de acá, ¿sí? En la última parte, en todo lo normal que sería P sub 1 más P sub 2, ¿sí? Si ustedes consideran solamente P sub 1, no van a estar considerando toda la deformación, ¿sí? Y en el caso de que tengamos materiales diferentes, vamos a tener que tener en cuenta que hay áreas diferentes y módulos de elasticidad diferentes también, ¿sí? Pero bueno, la sumatoria se va
a dar a través de las deformaciones unitarias. ¿Sí? Acá vamos a aplicar lo que se llama, ¿sí?, el principio de independencia de acción y superposición de los efectos, ¿sí? El Piace, ¿sí? Es decir, que nosotros seguimos estudiando sistemas que son lineales. Los sistemas lineales eran esos sistemas que f de x1 más f de x2 era igual a f de x1 más x2, ¿sí? Eso lo vieron en matemática, en análisis 1, análisis 2, así que de esto saben ustedes un montón. No vamos a andar ahí eh, pensando mucho ni haciendo mucho hincapié en esto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos cargas como estas que están acá? Se van a producir en las barras que están comprimidas un acortamiento y en las que están traccionadas un alargamiento, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a poder establecer una nueva posición del punto B, ¿sí? Porque esta barra se va a cortar esto y esta otra barra se va a alargar esto. Entonces, donde se unan los arcos sería la posición del punto B. Pero como son deformaciones que son minúsculas, ¿sí?, el arco, la cuerda y la secante, perdón, y la tangente son iguales, así que podemos considerarlo de que son todos movimientos rectos y podemos establecer la nueva posición de B. ¿Sí? Bueno. Me están quedando unos minutos. A ver, un segundito. Bueno. Bueno, por ser la primera clase y dado que, ¿cómo es? Vamos a tener ahí que arreglarlo el tema parcial y demás. Vamos a dejar acá esta introducción a lo que es la resistencia a los materiales. Y, ¿cómo es? Nosotros en esta semana vamos a estar definiendo bien la fecha del parcial y le vamos a pasar información también sobre esto para que puedan empezar a trabajar en los distintos ejercicios. Bien, así que bueno, le agradezco entonces la atención y será, bueno, por lo menos por lo menos conmigo hasta dentro de 2 semanas. Si acá alguien me hace una pregunta, Maxi, una pregunta, la teoría y la práctica parcial, ¿de dónde a dónde van?